vamos a hablar de un tema que es opioides en el perioperatorio del paciente, de pronto un poco más enfocado en la primera charla que tuvimos, en la charla del doctor, hablando de los servicios de dolor transicional. Eh, no nos vamos a enfocar tanto en si es mejor una hidromorfona o una morfina, porque eso creo que no, realmente farmacológicamente no tiene implicaciones mayores y es algo pues que ya todos manejamos. Conflictos de interés no tengo ninguno, bueno, es como lo primero que vamos a decir. Y vamos a redondear las cosas así. Vamos a tantear un poquito la problemática que hay a nivel mundial con la crisis opioide. Vamos a mirar qué guías o qué consensos hay de uso de opioides en el perioperatorio. Vamos a emitir unas recomendaciones, que es como lo que ojalá todo el mundo se lleve grabado, unas conclusiones, y les voy a compartir al final algo de la literatura que se utilizó para llegar a esta revisión de este tema. Entonces, vamos a tratarlo muy rápido porque el doctor Clark ya lo mencionó más temprano. Si uno mira las muertes por consumo de opioides y es la parte de arriba de la curva, cualquier opioide, esa curva durante las 2 últimas décadas pasó de ser un 0,4% a un 1,5% del total de muertes en Estados Unidos. Y eso básicamente implicó un incremento como del 400% en la curva. Y por ahí ya empezamos a ver por qué es importante generar políticas o generar guías de manejo cuando vamos a hablar de opioides, ya sean dolor crónico no oncológico, dolor crónico oncológico o dolor agudo, ya sea posoperatorio o cualquier tipo de dolor agudo. Estas cifras son todas enfocadas en dolor crónico, pero quiero que miren la segunda del lado derecho de la pantalla, 1,6 millones de pacientes que tuvieron algún tipo de uso inapropiado de opioides en el último año, y la primera cifra de la izquierda de la pantalla, donde vemos 10 millones de pacientes que hicieron mal uso de opioides prescritos, o sea, que salieron de una fórmula nuestra durante el año previo a la recolección de los datos, y esto es 2019. Ya hablando y metiéndonos un poco más en el tema del dolor agudo, y el dolor agudo incluye obviamente el dolor posoperatorio, en la gráfica de arriba podemos ver básicamente una representación de qué es lo que pasa, y es que de cada 48 pacientes a los que nosotros les formulamos un opioide para dolor agudo, uno se vuelve un usuario crónico, y eso es un número bastante importante. En la gráfica de abajo, lo que podemos ver es que además de que les formulamos el opioide, en la medida en que avanzan los días y en los que más días el paciente tiene una formulación de algún medicamento opioide, el riesgo de tener un uso crónico o un uso posoperatorio persistente de este medicamento a 1 año o a 3 años, pues aumenta de forma exponencial, como lo pueden ver en la gráfica de abajo. Finalmente, eso se transcribe en las dos entidades que vemos al lado derecho para ustedes de la pantalla. Uno es el uso posoperatorio persistente de opioides y el otro es el uso inadecuado de sustancias, porque hablamos de sustancias, en este caso opioides, pero podrían ser benzodiazepinas, podría ser cualquier otro tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente los opioides son unos medicamentos que son efectivos, son eficaces para el manejo del dolor agudo posoperatorio por la severidad que este puede tener. Son medicamentos que han sido utilizados por siglos. Básicamente, si uno revisa la literatura, hacen parte de la gran mayoría, o me atrevería a decir que de todos los esquemas de analgesia multimodal, pero hoy en día básicamente lo que estamos viendo es que la cirugía y el dolor posoperatorio es la principal fuente de exposición de estos pacientes que a futuro terminan siendo utilizadores de opioides en forma crónica. Y finalmente, más o menos un 25% de estos pacientes que reciben opioides para el manejo del dolor posoperatorio terminan siendo o terminan teniendo un consumo prolongado de opioides en el posoperatorio, y un porcentaje mucho más pequeño, más o menos del 5, del 6%, terminan teniendo un diagnóstico como tal de un uso inadecuado de sustancias, nuevamente en este caso de opioides. ¿De dónde arranca todo? Básicamente porque como médicos queremos que todos nuestros pacientes estén bien,
Entonces, digamos que tenemos la buena intención de que a nuestro paciente no le duela cuando le damos anestesia y sale a recuperación. Queremos que ese paciente no tenga nada de dolor y por ahí empieza el error. Entonces, los otros factores que tenemos es ver el manejo del dolor como un derecho humano y el hecho de haberlo introducido como un quinto signo vital. Y cuando combinamos estas tres frases que ven ahí con sistemas de acreditación que en algún punto implicaron que los hospitales le garantizaran a los pacientes que no iban a tener dolor, es ahí cuando tenemos un alza básicamente descomunal en la formulación de estos medicamentos. Y no solo el alza fue en la formulación, sino en las dosis prescritas y en el tiempo que duraban las prescripciones. Entonces ahí arranca todo. Todo esto arrancó con opioides en manejo del dolor crónico no oncológico, pero hoy en día estamos viendo cómo el manejo del dolor posoperatorio, tanto en el intrahospitalario como extrahospitalario, se está volviendo una fuente importante, como ya dijimos, de acceso a estos medicamentos. Y estamos aumentando con todos los opioides que estamos formulando para el dolor agudo posoperatorio, estamos, digamos, aumentando la carga opioide que la población está recibiendo. Básicamente porque es importante hablar del tema, porque la OMS básicamente pretende que esa crisis que algunos países viven de forma más intensa que nosotros y nosotros podemos decir de pronto que no la estamos viviendo, aunque cada día y a percepción propia creo que después de pandemia estamos viendo más pacientes con uso inadecuado de este tipo de medicamentos. En algún momento nos puede llegar a tocar si no hacemos nada al respecto. Eh, Esto es un collage ahí de la literatura que ustedes pueden encontrar. Arriba a la derecha, las guías del CDC están recién salidas, son de noviembre de noviembre del 2022. Eh, y las puse no porque vengan al tema, porque hacen referencia a dolor crónico no oncológico, sino por los resultados que tuvo la primera versión de esa guía. La primera versión es del 2016 y básicamente lo que reportan en este update del 2022 es que tuvieron una reducción aproximadamente del 30% en la formulación de opioides en estos pacientes con dolor crónico no oncológico. Y lo otro que se pudo observar básicamente es que nació de parte del Estado las garantías para crear leyes que soporten el control más estricto en la formulación de estos medicamentos. Las otras que pueden ver, la roja que ven abajo a la derecha, hace parte del Departamento de Veteranos de los Estados Unidos. Son una población de altísimo riesgo y por eso ellos tienen muchísimas publicaciones de opioides, tanto en dolor agudo como en dolor crónico. La que ven de título azul es la más reciente tal vez que hay disponible para dolor agudo, opioides en dolor agudo. Y básicamente nace de la Facultad de Medicina del Dolor del Colegio Real del Reino Unido, del Colegio Real de Medicina del Reino Unido, de anestesiólogos del Reino Unido. Y como les digo, es del 2021. Vamos básicamente a enfocarnos en los conceptos generales de lo que hablan estas guías y qué es lo que pretendemos. Entonces, lo primero que es reconocer el uso previo de opioides, porque como único factor, el factor que más peso tiene para que un paciente en un posoperatorio se nos vuelva un consumidor crónico o tengamos un problema de uso inapropiado de opioides en el posoperatorio, es que este paciente haya recibido opioides en el preoperatorio. ¿Cómo lo medimos? Como lo pueden ver acá tengo señalador. Como lo podemos ver en la gráfica de abajo a la derecha, básicamente contamos los 90 días previos a la intervención quirúrgica. Y según los opioides que ese paciente haya consumido en los 90 días previos a esa intervención, podemos calificar los pacientes en unos pacientes que son naïf, que son, digamos, naïf, la traducción es ingenuo, a veces utilizamos pacientes vírgenes a opioides, pacientes que no han tenido contacto con opioides. Tenemos pacientes que están expuestos a opioides y tenemos pacientes que francamente tienen desarrollada una tolerancia a opioides y son aquellos que tienen en general más de 60 miliequivalentes de morfina al día. Bueno, esto es un dato bien importante que deberíamos registrar todos
cuando estamos trabajando en dolor, cuando estamos viendo pacientes, sobre todo problemáticos, y que estamos en estas escalas. Como pueden ver en la gráfica del otro lado, tienen como un velocímetro en el cual hacia la derecha pues aumenta el riesgo de que ese paciente tenga un uso inadecuado de opioides o que tenga un uso persistente. Y vemos tanto el antecedente de consumo, ¿no? De si ha tenido contacto, no ha tenido contacto, o si además ha desarrollado tolerancia ya. Pero vemos un cuadrito muy especial, que es el que tiene el título azul, y es todos los factores que pueden incrementar el riesgo de estos pacientes para hacer un mal uso de estos medicamentos. Y vemos acá, entonces, factores sobre todo psicológicos: depresión, ansiedad, enfermedad bipolar, todas las alteraciones psiquiátricas, consumo previo de opioides, alteración en el consumo de opioides, entre otros factores que pueden hacer que ese paciente esté o sea, frente a un mayor riesgo de un consumo inadecuado de opioides. Entrelazando la diapositiva pasada con esto, entonces seguimos hablando de cómo reconocemos los pacientes de riesgo. Entonces tenemos estos pacientes que tienen, digamos, signos o alteraciones psicológicas o emocionales negativas, que básicamente hacen referencia a catastrofización, depresión, ansiedad, kinesofobia, que es el paciente que le hacemos un reemplazo de cadera, pero le da muchísimo miedo mañana pararse porque ya desde ya está pensando que le va a doler muchísimo cuando se pare, o aquellos pacientes que tienen un uso inadecuado de sustancias ya per se. Y es acá donde todas las clínicas de dolor deberíamos tener un manejo multimodal, multidisciplinario, y deberíamos contar sobre todo con un servicio de salud mental que nos apoye con esto, porque todas las terapias de salud mental están enfocadas a disminuir la cantidad de ansiedad, a tratar de modificar todos estos comportamientos de catastrofización, kinesofobia, y eso finalmente se ha traducido en un menor consumo de opioides en el posoperatorio. Eso básicamente es lo que se ha visto. El tipo de cirugía es importante, como lo decía el doctor Clark. No es lo mismo el paciente que viene a una amputación o a una toracotomía, que tiene una invasividad alta, que tiene un riesgo alto de hacer un dolor crónico posoperatorio. Ese es mío. Eh, versus un paciente que viene a una colelap o a un apéndice o a una cirugía mucho menor. El servicio transicional de dolor, esto básicamente es lo que comentó el doctor Clark, y estos servicios transicionales de dolor, cuando se dedican a ubicar pacientes que están en riesgo de consumo inapropiado de opioides en el posoperatorio, han logrado disminuir básicamente el consumo de opioides en un 40% en estos pacientes. Entonces, básicamente todos los resultados que él mostró en la charla que él nos dio se ven reflejados en la literatura y están reportados en la gran mayoría de artículos que uno revisa para, digamos, entrar en este tema. La educación, como él lo mencionó, es lo más importante. De pronto no es si formulamos o no, es educar. En la gráfica podemos ver básicamente en una institución que ya tenía problemas con formulación de opioides, básicamente lo que se hizo fue educar tanto a cirujanos como a pacientes y decirles: mire, en vez de pedir un opioide, primero use analgésicos no opioides, utilice intervenciones no farmacológicas, y de último deje pedir un opioide como rescate, y miramos qué pasa en 5 tipos de cirugías diferentes. Y lo que encontraron fue que aquellos pacientes que recibieron educación obviamente tenían un consumo mucho menor en el posoperatorio y tenían un riesgo menor, o desarrollaron en mucha menor cantidad un uso inapropiado de opioides en el posoperatorio. Las metas terapéuticas varían según la cirugía. No para todo el mundo es pararse e irse para la casa. El paciente de la cadera quiere deambular mañana, el paciente de la toracotomía de pronto lo que necesitamos es que el paciente pueda toser, que pueda hacer el incentivo respiratorio, y no para todos es igual. Entonces, educar en cuanto a las metas terapéuticas, que deben ser funcionales y no numéricas, porque las escalas unidimensionales de dolor, digamos que están mandadas a recoger, aunque todos las utilizamos todos los días, pero las escalas unidimensionales eh, básicamente tienen una relación directa con un aumento en el consumo de opioides y un aumento en la incidencia o en la cantidad de opioides que nosotros formulamos como tratantes. El renglón de abajo, comunicación como placebo, es bien importante, y de pronto
lo hacemos casi que involuntariamente y deberíamos esforzarnos un poquito en hacerlo, y es tratar de generar condicionamientos positivos en el paciente. Eh, Mire, señor, la van a operar su cadera, como decía el doctor Guido, la van a operar su hombro. Normalmente todos los pacientes que operamos del hombro con antiinflamatorios como el ibuprofeno o el acetaminofén, generalmente tienen muy buenos resultados y muy poquitos requieren opioides. Ese tipo de comunicación que genera condicionamientos positivos también ha demostrado reducir de forma importante el consumo de opioides en el posoperatorio. Ya en el intraoperatorio, ¿qué hacemos? Como anestesiólogos lo hablamos todos los días, básicamente analgesia multimodal. Tenemos técnicas de anestesia regional según el tipo de cirugía y tenemos otros medicamentos que pueden ser útiles. Tenemos la dexametasona a dosis de 8 miligramos o 10 miligramos. Normalmente ponemos 4 para náusea y vómito, pero cuando lo podemos ver como una opción terapéutica enfocada también en dolor, 8 miligramos es una mejor dosis para estos pacientes. Podemos ver medicamentos como los gabapentinoides, que a pesar de que la literatura no es clara en cuanto a la dosis, tiempo de duración, cuánto hay que dar, además están limitados por los efectos adversos que presentan, también tienen un impacto importante en el consumo de analgésicos o en los esquemas de analgesia multimodal, y algunas infusiones como la lidocaína, la ketamina, la dexmedetomidina también han demostrado tener un impacto importante en reducir esa cantidad de opioides que tenemos que formular en el paciente en el posoperatorio. La gráfica abajo es un ejemplo básicamente de qué pasa con los antiinflamatorios. Entonces, es básicamente una comparación entre ibuprofeno y otros opioides. Y vemos cómo para el dolor agudo posoperatorio las dosis de ibuprofeno son incluso más efectivas que una dosis de oxicodona. Y si ese ibuprofeno lo mezclamos con un acetaminofén, esa efectividad aún aumenta más. Entonces, tenemos terapias farmacológicas no opioides que nos pueden ayudar a que estos pacientes no requieran tanto opioide en el posoperatorio. ¿Cuál es el inconveniente? Que todos estos medicamentos que formulamos pues son, digamos, de un perfil más débil, son más difíciles de titular y por eso requieren, digamos, de un uso conjunto, y por eso se llama multimodal, para realmente tener el efecto que queremos en estos pacientes. Entonces, el manejo intraoperatorio pasa de ser la receta clásica de formular cosas a ser específica por procedimiento o a ser específica por paciente. Entonces, un ejemplo típico de las guías son las guías Prospect, básicamente analgesia guiada por procedimientos. Y aunque eh, tengo aquí solo la parte de la cirugía de columna, si hay algo que comparten todas las guías Prospect es básicamente el último renglón. Los opioides deben ser utilizados como medicamento de rescate en el paciente al que ningún otro medicamento le hizo efecto o ninguna intervención no farmacológica fue efectiva. Y eso lo comparten básicamente todas las guías. Ese es el papel de los opioides actualmente. Individualizar al paciente, como ya dijimos, porque no todos tienen las mismas metas, no todos son llevados a la misma cirugía y no todos los pacientes son de riesgo. Hay pacientes de riesgo, como los que ya mencionamos, y hay pacientes que no son de riesgo. El último renglón es bien controvertido y de pronto hay gente que es más pro a este tipo de intervenciones y es analgesia o anestesia libre de opioides. Es una corriente actual, básicamente que surge también de países que tienen un problema grande con la crisis opioide, que ha demostrado realmente tener una disminución importante en náusea y vómito posoperatorio, por ejemplo, pero cuando vamos a evaluar el impacto que tiene las anestesias o las analgesias libres de opioides en el consumo de opioides en el posoperatorio, en las prescripciones que se hacen para que el paciente se lleve a la casa o en la incidencia de uso persistente de opioides en el posoperatorio o incluso de uso inapropiado de opioides, pues realmente la evidencia no lo soporta mucho. Este artículo que está mencionado ahí da esa conclusión que me pareció bastante interesante y por eso la puse ahí. Es una corriente nueva de algunos años, que llega con muy buenas intenciones, con mucho entusiasmo, pero que en el momento tiene muy poca evidencia. Entonces, sí, seguimos, digamos, con los opioides ahí como backup para los pacientes que requieren algún manejo de sus episodios de dolor en el posoperatorio.
Optimizar el manejo en recuperación, ¿qué es lo importante acá? Tenemos que tener en cuenta que una queja única de dolor en un paciente que está en recuperación no implica que el paciente se tenga que quedar mucho más tiempo en recuperación, ni implica tampoco una respuesta nuestra formulando dosis más altas o reformulando opioides, porque ese episodio de dolor simplemente puede ser considerado como normal después de su cirugía y lo que tenemos que mirar es función y trayectorias de dolor en el paciente en posoperatorio. ¿Qué miramos en las trayectorias de dolor? Básicamente son las tendencias de esas escalas que estamos utilizando para para evaluar el dolor. Si tenemos pacientes que tienen una trayectoria de dolor que es básicamente plana o que va en ascenso, pues son pacientes que tienen un riesgo más alto de recibir dosis más altas de opioides y por ende un riesgo más alto también de uso posoperatorio persistente. Mientras que si tenemos pacientes que tienen trayectorias que van hacia el descenso, básicamente son pacientes en los que esperamos que el consumo de opioides sea mejor, que sea menor, perdón, y en los cuales tengamos que formular menos opioides. Y esa disminución gradual también depende de nosotros para, digamos, lograr sacar a un paciente con buen control del dolor sin tanta exposición a estos medicamentos. En el posoperatorio continúa la educación, obviamente. Como podemos ver en esa gráfica, básicamente es un reporte del 2018 donde cogieron pacientes que iban a reemplazo total de rodilla y les entregaron un panfleto y le dijeron, mire, le van a operar la rodilla, tal como nos comentó el doctor Guido, le van a operar su rodilla, le van a hacer este bloqueo, su rodilla duele, es normal que duela, lo primero que queremos es que camine, y los educaron por medio de un panfleto. Y lo que lograron ver fue que los pacientes que recibieron el panfleto y la información relacionada a su reemplazo total de rodilla tuvieron un consumo muchísimo menor, casi la mitad de opioides que los pacientes que no recibieron esa educación. Entonces, nuevamente, el papel de la educación es importantísimo, es a lo que más le debemos apostar, junto con reconocer los pacientes de riesgo. En general, ¿cuáles son los efectos adversos de los opioides? Todos los conocemos, básicamente el 80% de los pacientes tienen un efecto adverso relacionado con opioides, el más frecuente el estreñimiento, náusea y vómito. La sedación puede llegar a ser hasta el 70%, lo que pasa es que la sedación suele presentarse con las primeras dosis y por eso, digamos, en la medida en que reciben más medicamento, la sedación deja de ser un problema. Y el prurito es el 10% de los pacientes que básicamente lo debemos ver como un efecto adverso y no como una alergia, que es como normalmente los pacientes nos lo reportan y lo escribimos mal en nuestras historias clínicas. Utilizar opioides de liberación inmediata o liberación prolongada, entonces la recomendación es básicamente drástica, es 100% opioides de liberación inmediata. Digamos, el inicio de acción lento y la eliminación lenta de los opioides de liberación prolongada no nos sirve en el paciente posoperatorio que tiene un dolor que es incidental, que se asocia al movimiento, que se asocia a la tos, que se asocia. Entonces, tener estas dosis de opioides de liberación controlada, lo único que hace es asociarse con más efectos adversos, más estancia hospitalaria, más riesgo de exposición, más riesgo también de uso posoperatorio persistente. Obviamente, estos pacientes todos requieren, ojalá, una valoración por clínica de dolor por un especialista mientras lo haya en la institución. Esto lo traje a colación porque me pareció interesante porque una de las ideas es limitar el número de pastillas que nosotros formulamos al paciente que está en posoperatorio. Entonces ellos lo que hicieron fue evaluar 230 pacientes que iban a cirugía mayor, que iban a estar hospitalizados 48 horas y miraron o el objetivo que querían era tener un porcentaje de satisfacción por encima del 90% y al mismo tiempo tener una disminución en la cantidad de opioides que el paciente se llevaba para la casa, porque es que esos opioides que se lleva el paciente para la casa son los que se divergen y son mal utilizados por otras personas. Entonces ellos básicamente encontraron que había una asociación directa entre la cantidad de pastillas, llamémoslo así, o de tabletas de miliequivalentes de oxicodona, cada una de 5 miligramos, según el número de miliequivalentes de morfina que el paciente consumió el día anterior al egreso. Entonces, a los que no consumieron se les dieron 5 tabletas, a los que consumieron entre 1 y 20 miliequivalentes de morfina se les dieron 15 tabletas y a los que consumieron más de 30 miligramos se les dieron 30 tabletas. Y con esto lograron básicamente un 93% de satisfacción en los pacientes y básicamente mejoraron o optimizaron la cantidad de medicamento sobrante que tenía el paciente en el domicilio.
Esto es una población especial y nos la afrontamos todos los días. Son los pacientes que ya vienen con consumo crónico de opioides, ya sea, son dos categorías, los que vienen en manejo, ya sea con metadona o con buprenorfina, ya, 2 segundos, buprenorfina, o los pacientes que están en remisión. La recomendación básicamente es continuar los medicamentos siempre, utilizar nuevamente técnicas multimodales para manejo del dolor y siempre tener un apoyo de una clínica de dolor y de salud mental, ojalá para poder disminuir la ansiedad y todo lo que puede implicar darle nuevamente opioides a este paciente, sobre todo que ya está en remisión, porque la educación de la posible recaída es lo más importante. Entonces, para concluir, básicamente, ¿podemos decir que no hay que utilizar opioides en el posoperatorio? Yo creo que no. En este momento no tenemos las herramientas para decir que es que vamos a manejar el dolor de los pacientes posoperatorios sin opioides. Lo que hay que hacer es manejarlos de forma segura, como lo vemos ahí, y básicamente no, lo que ya mencionamos, educación, mecanismos multimodales para manejo del dolor, salud mental, aclarar expectativas en los pacientes, y básicamente buscar una formulación más segura. No es usarlos, es disminuir la cantidad de opioides que estamos utilizando, utilizarlos a necesidad, pero siempre controlando muy de cerca a nuestro paciente, procurando satisfacción, como lo vimos en el esquema pasado de formulación, y seguridad en este paciente. En este QR, los que lo quieran tomar, básicamente están recogida la literatura que se revisó para esta presentación. Son los artículos de los últimos 5 años. Es una carpeta que está compartida y en la cual pueden ver todos los artículos. Si tienen algún problema, me cuentan y yo se los puedo mandar también. Muchas gracias.